Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver la práctica número 2 de química. El tema es estructura atómica. Vamos a resolver el primer ejercicio. Dice, ¿cuántas de las siguientes afirmaciones no corresponden a la teoría atómica de Dalton? Muy bien, teoría de John Dalton. Recordemos que John Dalton tiene 4 postulados, ¿sí? Y uno de esos postulados dice lo siguiente, que toda materia está formada por partículas muy pequeñas, llamados átomos. Entonces, la primera sería verdadero. Sí, verdadero, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con el siguiente. Dice, los átomos de un mismo elemento son iguales en masa, en todos los demás cualidades. Muy bien, eso es correcto, ¿no? Ya que estamos hablando del mismo elemento. Muy bien, entonces eso es verdadero, ¿no? Muy bien. Vamos con número 3. Dice, un elemento químico está formado por átomos de igual número de atómico. Muy bien. Dice, un elemento químico está formado por átomos de igual número atómico. Eso es falso, ¿no? Eso es muy falso, ya que un elemento está formado por átomos de igual masa. Muy bien. Entonces eso es falso, ¿no? Muy bien. Número 4 dice, los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos en una relación numérica constante y sencilla. Muy bien, eso es verdadero. 5 dice, en una reacción química ordinaria, ojo, una reacción química ordinaria, ningún átomo y ningún elemento desaparece o cambia en otro átomo o en otro elemento. Eso es verdadero. Sí, simplemente es teoría. Recordemos que en CEPU nos dan nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica de química y también nos dan nuestra teoría. Muy bien. Muy bien. Número 2 dice, con respecto al átomo, ¿cuántas de las siguientes afirmaciones son correctas? Número 1 dice, las partículas subatómicas fundamentales, ojo, dice las partículas subatómicas fundamentales del átomo son electrones, protones y neutrones. ¿Eso es verdad o no? Claro que sí, está correcto. Claro que sí, ¿no? Muy bien, entonces está correcto. Sí, correcto. Vamos con la número 2. Dice, las partículas elementales de la materia son los quarks. A ver, ¿qué son los quarks primeramente? Los quarks son partículas más pequeñas que constituyen la materia. Por lo tanto, son partículas elementales de la materia, ¿no? Entonces está correcto. Sí, ponemos aquí correcto, sí, C de correcto. Correcto y correcto. Número 3 dice, en un átomo neutro, el número de protones es exactamente igual al número de electrones. Claro que sí, ¿no? Eso es verdadero. Ya que en un átomo neutro, ya que no tiene carga, entonces el número de protones va a ser igual al número de electrones, ¿no? Correcto, chicos. Entonces está correcto. Número 4 dice, la masa atómica de un átomo lo constituye el número de protones y número de neutrones, ¿sí? Y neutrones que poseen. Muy bien. A ver, eso es incorrecto, ¿no? Porque la masa atómica es un elemento, ¿sí? No, por favor no se confundan, ¿sí? La masa atómica es un elemento, o sea, no puede ser la suma de protones y neutrones. Muy bien, entonces esto es incorrecto. Número 5 dice, el protón posee una carga absoluta de más 1. A ver, pues, ¿eso es correcto o incorrecto? Recordemos que el protón, su carga es nada menos que 1, ¿sí? Mejor lo vamos a escribir aquí, es más 1,6022 por 10 elevado a la 19 coulombs, ¿sí? Esta es la carga del protón, o sea, no es más 1, sino es
esta cantidad, ¿sí? Muy bien, entonces la 5 también sería incorrecto, ¿sí? Entonces tenemos 3 verdades, ¿no? Sería la C. Número 3 dice, con respecto al experimento de Rutherford, indicar verdadero o falso según corresponda. Muy bien. ¿Qué dice? A ver, dice, la mayoría de las partículas alfa son desviadas en ángulo variable que van desde 0 grados hasta un valor de 180 grados. Muy bien, recordemos que Rutherford bombardeó una lámina de oro con partículas alfas, ¿sí? Y la mayoría, escucha muy bien, la mayoría sí pasaba, ¿sí? No tenía una desviación, ¿sí? Pero la minoría de las partículas alfas tenían una desviación y poquitas de las partículas rebotaban, ¿sí? Entonces aquí dice la mayoría de las partículas alfas son desviadas. Eso es incorrecto. Debe decir la minoría de las partículas alfas son desviadas, ¿sí? Entonces esto es más falso que las promesas de tu ex, ¿sí? Entonces esto es falso. ¿Qué dice? El núcleo atómico posee carga positiva y elevada densidad. Eso es verdadero, ¿no? Correcto. Muy bien. Número 3 dice, el fenómeno observado sería el mismo si se hubiera utilizado rayos beta, ¿sí? O sea, nos dice, ¿no? Que el experimento que hizo Rutherford de bombardear la lámina de oro con partículas alfas, dice, sería lo mismo si nosotros bombardeamos con partículas betas. Eso es falso, porque las partículas alfas tienen carga positiva y las partículas betas tienen carga negativa. Entonces no sería lo mismo, ¿sí? Sería falso. Muy bien, ¿no? Entonces los dos últimos son verdaderos. Eso está en la teoría, ¿sí? Entonces la respuesta sería nada menos que la B, ¿sí? Esto es verdadero y esto también es verdadero. Eso está en la teoría. Muy bien, chicos. Número 4 dice, determine el número de electrones del ion si posee 41 neutrones, ¿sí? Entonces, ¿cuántos neutrones posee este ion? Posee nada menos que 41. Colocamos aquí, en esa parte, 41. Recordemos si tenemos un ion, ¿sí? En esta parte va nada menos que el número de nucleones, ¿sí? O número de masa o masa atómica. Y en esta parte va número de protones, carga nuclear, número de partículas positivas, ¿sí? Y en esta parte va nada menos que número de neutrones. Y en esta parte va la carga, ¿no? Puede ser un cation o puede ser un anión. Muy bien. Entonces, número de masa representamos con la letra A. ¿Sí? Y el número de protones lo representamos con la letra Z. ¿Sí? Esto sería nada menos que nuestro neutrón y esto es nuestra carga, ¿no? Correcto. Recordemos que el número de masa, o sea A, es igual a Z más N. ¿Sí? Simplemente tendríamos que reemplazar. A es nada menos que A más 1. Esto es igual a Z, que es A entre 2. Más el número de neutrones, que es 41. Vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Tendríamos aquí 2A más 2. Y aquí simplemente tendríamos A más 82. Por lo tanto, el valor de A sería nada menos que 80. ¿Sí? Sería 80, jóvenes. Entonces, aquí a ver. Nuestro guión. ¿Sí? Número de nucleones. O sea, ¿cuánto vale A? A más 1. O sea, 81. Número de protones sería nada menos que 40. Y número de neutrones es 41. Su carga es nada menos que menos 4.
¿Qué nos piden? Nos piden determine el número de electrones, ¿sí? Recordemos que el número de electrones, ¿a qué es igual? El número de electrones es igual al número de protones, ¿sí? El número de protones podemos representarlo con P menos la carga, ¿sí? Muy bien, chicos, tenemos que reemplazar simplemente. Número de electrones es igual al número de protones. Recuerda que el número de protones se refiere a Z, o sea, 40. Menos la carga es menos 4. Por lo tanto, el número de electrones sería nada menos que 44. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 4. Muy bien. Continuamos con el ejercicio número 5. Dice, si para un átomo el número de masa es igual a 2 a raíz de número de protones por número de neutrones. Determine el número de neutrones si posee 38 nucleones. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner nuestro átomo, ¿sí? Con color negrito. Ponemos nuestro átomo. Recordemos que en esta parte va el número de masa, número de protones y número de neutrones. El número de masa o número de nucleones nos da es nada menos que 38. Número de protones desconocemos y número de neutrones es lo que tenemos que calcular, ¿sí? Muy bien, pero nos dan una pequeña ecuación. Dice que A, que es número de masa, que es 38, es igual a 2 por la raíz de Z por N. ¿Sí? Muy bien. Pero recordemos que A es igual a Z más N. Muy bien. A es nada menos que 38. Y nosotros aquí podemos sacar mitad, tendríamos nada menos que un 19. 19 es igual a raíz de Z más N. Z por N, ¿no? Esta raíz pasa al otro miembro A como exponente del 19. O sea, sería 19 al cuadrado, sería 361. Muy bien. Entonces tenemos aquí dos números que multiplicados nos dan 361 y sumado nos da 38. Esos dos números tienen que ser nada menos que 19. Sí, ambos tienen que ser 19. 19 por 19 nos da 361. Y la suma nos da nada menos que 38. Por lo tanto, número de neutrones es 19. C de colchón. Muy bien. Número 6 dice, el número de protones y neutrones de un átomo se encuentran en la relación de 4 a 5. Si los nucleones cumplen bueno, esta ecuación determine el valor de la carga nuclear absoluta. Muy bien. A ver, un átomo, ¿no? Vamos a poner nuestro átomo de la siguiente manera. Ya que desconocemos el átomo, vamos a poner un átomo X, ¿sí? Muy bien, a ver aquí vamos a poner nuestro átomo X de la siguiente manera. Recordemos que en esta parte va A, que es número de masa, y en esta parte va Z, que es nada menos que número de protones, y aquí número de neutrones. Recordemos que este átomo es un catión, perdón, es neutro, porque no tiene carga, ¿sí? Si no tiene carga, entonces el átomo es neutro. Muy bien. Dice que el número de protones, que es Z, y neutrones, que es N, se encuentran en la relación de 4 a 5. Entonces aquí debe ser nada menos que un 4 y aquí debe ser 5. Pero si nosotros queremos decir, ¿no?, o igualar que Z es igual a 4, tenemos que multiplicar por una constante, ¿sí? Y
podemos decir que z es 4k y n es 5k. Muy bien. Recuerda que a es z más n, por lo tanto a debe ser 9k. Muy bien. Tenemos aquí a al cubo menos 27. Tenemos aquí una diferencia de cuadrados, ¿no? Por lo tanto sería a al cuadrado menos 1 al cuadrado, que sería 1, multiplicado por a. Muy bien, tenemos aquí a al cubo menos 27. Es igual a, bueno, propiedad de la distributiva, a multiplica a al cuadrado sería a elevado al cubo, menos a. Simplificamos y tenemos el valor de a. Muy bien, el valor de a es nada menos que 27. Muy bien, igualamos aquí, esto es 27. Por lo tanto, ¿k cuánto debe ser, jóvenes? Debe ser nada menos que 3. ¿Sí? Entonces aquí colocamos que k es 3. Muy bien. Por lo tanto, z va a ser ¿cuánto? Aquí z es nada menos que 12, ¿verdad? Correcto. ¿Qué nos piden? Determinar el valor de la carga nuclear absoluta. Recordemos que la carga nuclear, colocamos aquí carga nuclear, aquí es igual al número de protones, que es z, multiplicado por la carga absoluta del protón, ¿no? Carga absoluta del protón es nada menos que 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Reemplacemos y tenemos la respuesta. ¿Sí? Carga nuclear absoluta es igual, z es nada menos que 12 por 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Tenemos que hacer una pequeña multiplicación, ¿sí? Donde carga nuclear va a ser nada menos que 19,2 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Esta es la respuesta, sería nada menos que la E. Muy bien, número 7 dice: para la especie química E se cumple esa ecuación. Calcular la siguiente relación: 2a menos z sobre a más z. Muy bien, tenemos una especie química E. Muy bien, aquí, con color negrito. Tenemos aquí número de masa, que es a. Tenemos aquí número de protones, que es z, ¿no? Se representa con esas letras A y Z. Muy bien. Bueno, aquí tenemos número de neutrones. Nos dan esta ecuación, pero recordemos que si nosotros multiplicamos por una constante, k, al numerador y al denominador, podemos hacer una igualdad. Podemos decir que a menos z es igual a k y a más z es igual a 3k. Vamos a sumar. Los protones se cancelan. Tendríamos 2a es igual a 4k. Por lo tanto, a sería nada menos que 2k. Tenemos el valor de a, que es 2k. Muy bien, podemos obtener el valor de z simplemente reemplazando aquí. Esto es 2k. Para que nos dé k, z debe ser k1. 2k menos k nos debe dar k. Por lo tanto, esto es k. Recordemos que z más n nos tiene que dar a, número de masa. Por lo tanto, el número de neutrones es n. Muy bien, vamos a igualar, ¿sí?, esta ecuación a p. Por lo tanto, p es igual a 2 por a. Recordemos que a es 2k menos z k. A es nada menos que 2k, z es nada menos que k. Muy bien, en la parte superior tenemos 3k y en la parte inferior tenemos 3k. Por lo tanto, p es 1. Sería la respuesta D. Muy bien. Número 8 dice:
Respecto a los isótopos y sus compuestos, indique la alternativa incorrecta. A. El agua pesada y el agua tienen diferentes densidades. Recuerda que el agua pesada, su densidad es 1,1 gramos por centímetros cúbicos y nuestra agüita es 1 gramo por centímetros cúbicos, ¿no? Entonces sí tienen diferentes densidades, está correcto. B. El cloro 35 y cloro 37 son químicamente semejantes. Bueno, eso es verdad, porque claramente dice semejantes, no dice que son iguales. Muy bien. C. ¿Representan la misma carga nuclear? Por supuesto, son isótopos y representan la misma carga nuclear. D. Generalmente, los más pesados son de menor abundancia. Eso está correcto, ya que dice en la teoría. La E dice, en la tabla periódica ocupan lugares diferentes. No, eso es incorrecto. Recordemos que los isótopos tienen igual número atómico, por lo tanto son del mismo grupo. ¿Sí? O sea, ocupan un lugar en el mismo lugar. Muy bien. Número 9 dice, si los números atómicos de dos isótonos son consecutivos, entonces sus números de masa se puede decir que son. Muy bien. Tenemos dos isótonos. Muy bien, ¿no? Dos isótonos. Muy bien, a ver, vamos a explicar un poco de los isótonos. Colocamos aquí X y Y. Estos dos son isótonos, ¿sí? Isótono significa que ambos tienen igual número de neutrones, pero su masa, su número de masa son diferentes. De igual manera el número de protones son totalmente diferentes. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Dice, si los números atómicos de dos isótonos son consecutivos. Ah, ya. Entonces aquí es Z, aquí debe ser Z1, ¿verdad? 1 más 1. O mejor, para no confundir, vamos a colocar de la siguiente manera. Aquí vamos a poner una variable, por ejemplo, le ponemos, a ver, le ponemos A, ¿ya? Le ponemos A. Entonces aquí debe ser A más 1, ¿verdad? Porque dice que el número de números atómicos son consecutivos. Muy bien. Recordemos que A1 es igual a Z, que es A más N. Recordemos que A2 es igual a Z, que es A más 1 más N. Muy bien. Entonces aquí nosotros podemos ordenar. Por ejemplo, podemos colocar A más N más 1. Nos pregunta por sus números de masa. ¿Sí? Pueden decir que son consecutivos o no. Por supuesto que sí. Mira, son consecutivos. Tomando esto como una sola variable. Son consecutivos. Entonces sería la C. Muy bien. Número 10. Dice, las siguientes especies son isoelectrónicas. Señale lo correcto. Bueno, son isoelectrónicas. Significa que los números de electrones de ambos especies son iguales, ¿no? Muy bien. Entonces aquí colocamos, ¿no? El número de electrones 1, ¿sí? Esta especie es igual al número de electrones de la especie 2. Muy bien, recordemos que el número de electrones es nada menos que el número de protones, que es Z, menos la carga. ¿Sí? Muy bien, aquí lo mismo, ¿no? Colocaríamos aquí Z1 y carga 1, ¿sí? Aquí sería Z2 menos carga 2, por supuesto que sí.
Bueno, simplemente nos queda reemplazar. Z, recuerda que es nada menos que 8, x más 8, menos la carga nuclear. La carga nuclear es menos 3. Menos por menos nos da más, sería más 3. Esto es igual a Z. Z2, recuerda que Z2 es y más 3. Menos la carga, que es positivo, por supuesto, sería menos 2. Correcto, ¿no? Tendríamos aquí un x es igual a y. Recuerda que tenemos que un 1, tenemos 11, pasa a restar, sería menos 10. Muy bien, sería la respuesta. La B. Muy bien, número 18 dice: tres isótopos tienen sus números de masa en orden consecutivo. Muy bien, vamos a poner nuestros tres isótopos. Los tres isótopos, ¿no?, tienen igual número de protones. Muy bien, aquí vamos a colocar 1, 2 y 3. Son isótopos, ¿sí? El número de protones son iguales. Muy bien, dice: tres isótopos tienen sus números de masa en orden consecutivo. Ya. Entonces aquí es nada menos que A menos 1. Aquí debe ser ¿cuánto? A. Y aquí debe ser A más 1, ¿sí? Ya que está en orden consecutivo. Muy bien, si el promedio aritmético de número de masa es 32, ¿sí? El promedio aritmético de los números de masa es 32. Muy bien, entonces aquí masa de este sería nada menos que A menos 1 más A más A más 1, ¿no? Entre 3. Dice que este promedio es nada menos que 32. Muy bien, tendríamos aquí, se cancelan, tendríamos 3A es igual a nada menos que 96, ¿verdad? Donde A es nada menos que 32. Muy bien. ¿Qué más dice? A ver. Y el isótopo menos pesado posee 10 neutrones. El menos pesado es esto, ¿no? El primero. Posee 10 neutrones. Muy bien. Entonces aquí su número de masa, ¿cuánto es? Es nada menos que 31, ¿no? Esto es nada menos que 31. Entonces Z, ¿cuánto debe ser? Ya que Z más N nos tiene que dar 31. Debe ser nada menos que 21. ¿Sí? Entonces esto es 21, 21 y esto es 21. Correcto. ¿Cuánto es esto? Ya que A es 32, esto debe ser 33. Entonces el número de neutrones, ¿cuánto debe ser? Debe ser nada menos que 12, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué nos piden? Determine el número de masa y el número de electrones del más pesado. Este es el más pesado. Muy bien. Su masa es nada menos que 33. Ya que es un átomo neutro, ¿sí? Es un elemento neutro. Entonces, el número de electrones es igual a número de protones, ¿sí? Entonces aquí el número de electrones debe ser igual que Z, o sea 21. Entonces esto sería la respuesta. B. Muy bien, número 20 dice: en una serie de desintegración se inicia con el 237 Neptuno, número de protones es 93, y finaliza con el 209 Bismuto, número de protones es 83, produciendo la emisión de partículas alfas y beta. Determine la cantidad de cada una de estas partículas emitidas. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar el Neptuno, ¿no?, de la siguiente manera. Muy bien. El Neptuno. Con color negrito.
A ver, el Neptuno. Número de masa es nada menos que 237. Número de protones es nada menos que 93. Muy bien. Finaliza con bismuto. El número de masa es nada menos que 209. Número de protones es 83. Correcto. Produciendo la emisión de partículas alfa. Muy bien, aquí debemos colocar más partícula alfa, que es nada menos que 4,2. Recuerda eso, 4,2. Y más beta, por supuesto. Beta es menos 1, ¿no? Correcto. La pregunta es ¿cuánto? ¿Sí? ¿Qué cantidad de alfa? ¿Sí? Tenemos que determinar la cantidad de cada una de las partículas emitidas, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por una variable, por ejemplo, x y y. De esa manera podemos calcular la cantidad de partículas emitidas, tanto de alfa y de beta, ¿no? Muy bien, entonces simplemente tenemos que hacer una igualdad, ¿no? Tú dices 237 va a ser igual a todo lo que está arriba, sería 209 x por 4 más 4x, por supuesto, de esa manera, y aquí tendrías el valor de x, ¿no? X, ¿cuánto sería aquí? Sería nada menos que 7. Entonces se emiten 7 partículas. Vamos con el beta, ¿no? Tendríamos aquí 93 es igual a 83 más 2x debe ser menos y. Recordemos que tenemos el valor de x, esto es 14. Por lo tanto, y debe ser nada menos que 4. ¿Sí? Muy bien. La cantidad de partículas emitidas de alfa es 7 y de beta es 4. La respuesta sería nada menos que B. Muy bien. 21. Dice, la diferencia de los cuadrados del número de masa y número atómico del átomo X es igual a 133. Además posee 7 neutrones. Muy bien, nos quedamos hasta ahí. Muy bien. Bueno, el átomo X, ¿no? Muy bien, aquí vamos a poner el átomo X. Esto es A, esto es Z y esto es N. Muy bien. A ver qué dice. Dice que la diferencia, vamos a colocar aquí la diferencia de los cuadrados, del número de masa que es A, el número atómico que es Z, es igual a nada menos que 133. Además posee 7 neutrones. Muy bien, 7 neutrones. Correcto. Recordemos que esto es una diferencia de cuadrados. Podemos representarlo como A más Z multiplicado A menos Z. Esto es igual a 133. Muy bien, tenemos aquí A más Z. Recordemos que A menos Z es neutrones, ¿o no? Ya que esto, Z más N nos da A1, ¿sí? Entonces, A menos Z nos tiene que dar neutrones. Entonces debe ser N. Esto es igual a 133. Recordemos que N7. Muy bien, de esa manera. Sacamos séptima. Séptima 1 y séptima de 133 es nada menos que 19, ¿no? A más Z es 19. Vamos, nos vamos en esta parte superior. Sería A más Z es igual a 19. Muy bien. A ver, recordemos que A también es igual a Z más N, pero N7.
sumamos, se van a cancelar. Tendríamos 2a es igual a nada menos que 19 más 7 nos da nada menos que 26, ¿no? Donde a sería nada menos que 13. Y z, ¿cuánto sería, jóvenes? A ver, si a es 13 y n es 7, entonces z debe ser nada menos que 6. Colocamos aquí 6. Muy bien. Dice, un científico bombardea este átomo. Este átomo, que su a es nada menos que 13 y z es nada menos que 6. Bombardea este átomo con 3 partículas alfas, más 3 partículas alfas. Alfa es nada menos que 4 y 2. Obteniendo un nuevo elemento. ¿Sí? Muy bien. Obteniendo un nuevo elemento. Vamos a colocar elemento E. Muy bien. Determine cuántos neutrones posee el nuevo elemento. O sea, debemos determinar cuántos neutrones posee este elemento. ¿Sí? Aquí vamos a poner A y aquí vamos a poner Z. Sí, se liberan 4 protones. Muy bien, se liberan 4 protones, ¿no? Aquí debemos agregar más 4 protones. Muy bien. Espero que se note. Muy bien, ahí está. Y 2 partículas betas. 2 partículas betas, ¿no? Menos 1. Muy bien. Entonces simplemente tenemos que operar. Tenemos aquí un 13 en la parte superior. 13, 3 por 4 nos da un 12, ¿no? Es igual a más 4. ¿Sí? 4. Donde A sería nada menos que... ¿Cuánto? A ver, tendríamos un 25, 21. Entonces esto es 21. Vamos con la parte inferior. En la parte inferior tenemos 6 más 3 por 2 sería 6. Es igual a z más 4. 2 por menos 1 nos da menos 2. Muy bien, donde z va a ser ¿cuánto? Tenemos un 10 menos 2. Muy bien, ¿no? Sería nada menos que 10. Tendríamos que un 12 menos 2 sería 10. Correcto. Entonces z es nada menos que 10. Neutrones sería ¿cuánto? Sería nada menos que 11. Ya que z más n nos tiene que dar 21. Muy bien, chicos. Muy bien, número 22 dice: 300 gramos de una sustancia radiactiva desconocida se desintegra a 112 gramos. Bueno, al cabo de 180 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la vida media de esta sustancia? ¿Cómo calculamos la vida media? Tenemos nuestra pequeña fórmula para calcular eso. Recordemos que la vida media, ¿a qué es igual, jóvenes? A 0,3 por el tiempo sobre el logaritmo. ¿Logaritmo de qué? De la masa inicial sobre la masa final. Simplemente nos queda reemplazar vida media. Es 0,3 multiplicado por el tiempo, que es nada menos que 180 segundos. El logaritmo de la masa inicial sería 300 sobre la masa final 102. Hace una pequeña operación y la respuesta va a ser 126,2. Sería la respuesta.